Hola, qué gusto saludarles. Mi nombre es Walter Quejibi y en esta ocasión vamos a trabajar nuevamente un problema que corresponde al área de calorimetría. Veamos qué nos dice el problema. Dice que una sonda médica de cobre nos dan la masa de 50 gramos. Este está a una temperatura de 20 grados centígrados. Se coloca en contacto nos dan una masa 2, que en este caso sería de 250 gramos, y pues nos podemos dar cuenta que este está a una temperatura de 37 grados centígrados. Aquí lo primero que debemos de entender es que este dato me indica de que es la temperatura mayor y este dato es la temperatura menor. Entonces entendemos que el tejido va a perder calor, mientras que la sonda de cobre va a ganar calor. Eso es importante saberlo. Entonces el 37 es mi mayor temperatura y el 20 mi menor temperatura, y eso me va a ubicar al momento de poder establecer la fórmula de equilibrio térmico. Me dan los valores respectivos que corresponden en este caso, al valor C de 385 y 3500 joules kilogramo grado centígrado, y me preguntan algo muy importante: la cantidad de calor absorbido. La cantidad de calor absorbido no es lo mismo que la cantidad de calor. La cantidad de calor absorbido se entiende que en este caso es la sustancia que tiene una temperatura más baja y esta va a adquirir o va a absorber más energía en términos de la temperatura, es decir, va a elevar su temperatura, y bueno, esa cantidad de calor que absorbe hace que llegue a una temperatura de equilibrio. Entonces, una situación muy importante. Entonces tengamos mucho cuidado, la cantidad de calor absorbido no es lo mismo que la cantidad de calor como tal. Bueno, ¿en qué se genera la diferencia? Lo vamos a hacer notar acá. Lo que me están diciendo que aquí tenemos una cantidad de calor que debe ser un calor absorbido, entiéndose esa condición. Y en este caso el calor absorbido lo vamos a colocar juntamente con los elementos que tienen una menor temperatura, que sería en este caso esa situación. Pero calor absorbido es igual a masa multiplicado por C multiplicado por, y aquí viene el cambio, no es una temperatura final menos inicial, sino aquí va a ser la temperatura de equilibrio menos la temperatura más baja que se tenga del sistema. En este caso estaríamos hablando de los 20 grados centígrados que me están indicando. Entonces tenemos que el calor absorbido es justamente el elemento que va a estar sobre la condición del cobre. Eso debemos de tomarlo en cuenta. ¿Y por qué el cobre? Porque simplemente tiene la menor temperatura. Es así de fácil. Bueno, y al tener esto me doy cuenta que vamos a colocar acá el dato que tiene una mayor temperatura, es decir, voy a hacer buen uso de mi ecuación. Vamos a tener que calor, en este caso puede ser un calor cedido o un calor perdido, va a ser igual, en este caso, al calor que se absorbe o el calor ganado, como comúnmente nosotros le llamamos. Entonces aquí está el calor absorbido. Bueno, y al tener el calor perdido y el calor absorbido, me doy cuenta que, como platicamos en una clase anterior, que el calor perdido es el que contiene una mayor temperatura y es el que pierde calor o pierde energía, y el calor que absorbe es el de menor temperatura. Es por ello que inmediatamente me doy cuenta que acá en el calor perdido estamos hablando ni más ni menos de que del tejido. Entonces vamos a colocar acá que vamos a utilizar todos los valores del tejido, mientras que el calor que tiene menor temperatura es la que va a ganar calor o va a absorber calor, y aquí estamos hablando ni más ni menos que del cobre. Y al tener estos datos, inmediatamente digo, ¿quién es mi calor perdido? Si nos damos cuenta, nuevamente decimos masa 1, C sub 1 por temperatura de equilibrio. No, disculpen, no es temperatura de equilibrio, aquí es temperatura denominada final, menos la temperatura de equilibrio, va a ser igual a la masa 2 por el C sub 2 por, en este caso, la temperatura de equilibrio menos la temperatura más baja del sistema, que la consideramos como un sistema inicial, para que funcione matemáticamente esto de forma correcta. Bueno, sustituimos los datos directamente
al momento de trabajar y me doy cuenta que la masa del tejido sería de 250 gramos. Nosotros no trabajamos gramos, entonces lo divido mentalmente dentro de 1000 y me quedaría que esto va a ser igual. Ahora ya no voy a utilizar las dimensionales, sino de una vez voy a trabajar 0.25, que sería pues los 250 que usted puede observar acá, se convierten en este caso en kilogramos, por eso es que me queda 0.25, multiplicado en este caso por el C, que estaríamos hablando, que sería de 3500. Lo voy a multiplicar por la temperatura final, que sería de 37 grados centígrados menos la temperatura de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede o por qué tengo que hallar la temperatura de equilibrio? Pues es muy sencillo, porque la masa del cobre la conozco, el C del cobre lo conozco, la temperatura del cobre lo conozco. El problema es que desconozco quién es esa temperatura de equilibrio y sin ello yo no puedo hallar la cantidad de calor absorbido. Es por eso que lo sitúo de esa manera. Y esto va a ser igual a la masa 2, que ahora estoy hablando de la masa o del material que es más frío, entonces inmediatamente me dirijo al cobre, que sería esas las condiciones. Me tiene que, en primera instancia, 50 gramos, pero gramos no me es útil. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues algo muy sencillo. 50 lo divido dentro de 1000 para poder hacer una conversión y me queda 0.05 en términos de kilogramos, multiplicado por el calor específico, que sería de 385, multiplicado por la temperatura de equilibrio, que no la conozco, menos la temperatura inicial, que en este caso sería de 20 grados centígrados. Si nos damos cuenta, acá ya tenemos todas las condiciones para poder empezar nuestro procedimiento y luego pues ir llevándolo poco a poco. Bueno, iniciemos entonces nuestro proceso. Iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a multiplicar 0.25 por 350. Y en este caso nos vamos a dar cuenta que esta cantidad equivale a 875. Entonces voy a dejarlo marcado acá, 875 por 37 menos la temperatura de equilibrio. Y esto es igual a, ahora vamos con el otro lado, me quedaría que vamos a multiplicar 0.05 por 385, que me quedaría 19.25. Lo invito para que ingrese los datos a su calculadora y no tengamos ningún inconveniente al momento de trabajar. Y esto lo voy a multiplicar por 19.25 multiplica este dato a la temperatura de equilibrio menos 20. Bueno, y al iniciar este procedimiento bien sencillo, empiezo y voy a hacer algo que ya hice en otro ejercicio. Voy a tomar este dato y lo voy a multiplicar por este. Luego tomo este dato y lo multiplico por este sistema. También voy a tomar lo voy a multiplicar por esta primera expresión, tomo este dato 19.25 y lo voy a multiplicar por este otro. Ejecutemos pues la operación. Bueno, vamos a tomar el 875 por 37 y le da 32.375. 32.375 menos 875 multiplicado por t. Ahí ya hice lo que les había explicado hace un momento. Nuevamente tomo esta expresión y la multiplico por TE y decimos que es 19.25 TE menos, ahora 19.25 lo voy a multiplicar por 20 y me va a generar 385 como un valor, 385. Si nos damos cuenta, caemos, ya no uso las dimensionales en el sentido de que lo expliqué en un ejercicio pasado, y además yo entiendo que la temperatura de equilibrio, si nosotros desarrollamos nuestra resolución siguiendo las condiciones propias de la ecuación, pues sabemos de que nos va a dar el dato en centígrados. Bueno, me doy cuenta que este está restando, va a pasar a sumar del otro lado, es decir, lo voy a trasladar hacia este lado. Y me doy cuenta que esta expresión que tiene la temperatura de equilibrio está restando, va a pasar de este lado sumando. Efectúo la operación. Me quedaría entonces 32.375 más 385. Esto va a ser igual a 19.25 TE, que no lo he movido, y ahora sí lo que voy a hacer es que esta expresión que está restando pasa a sumar. Entonces me quedaría como más 875 con respecto a nuestra temperatura de equilibrio.
Bueno, si nos damos cuenta y ya estamos llegando nuevamente a nuestros datos y ahora voy a sumar esta expresión y voy a sumar esta otra expresión que se me está brindando ahí. Ejecutemos. Entonces 32,000 me quedaría 32,375 más 385 me quedaría 32,760. Y esto va a ser igual a la 875 le sumo el 19.25, me quedaría 894.25 en términos de TE. Me doy cuenta que esta expresión del 894 está multiplicando, pues pasa a dividir y nos quedaría nuestro 32,760 dividido dentro del 874.25 y esto me va a dar como resultado la temperatura de equilibrio. Al momento de resolver me doy cuenta que nos va a dar como resultado 36.63. Aquí sí ya agrego los grados centígrados y esta sería mi temperatura de equilibrio. ¿Con esto terminamos el problema? No, no lo terminamos, debido a que tenemos que recordar que nosotros dentro del ejercicio se nos está solicitando la cantidad de calor absorbido, que sería justamente este dato que aquí estamos estableciendo. Como es el calor absorbido, es el de la temperatura más baja, estoy hablando de los elementos del cobre. Entonces vuelvo a copiar nuevamente y digo que nuestra cantidad de calor absorbido es igual a masa por C multiplicado por la temperatura de equilibrio menos la temperatura de inicio del sistema. Ya sabemos que estamos hablando del cobre, entonces vengo y me doy cuenta que la masa es de 0.05 kilogramos. Ojo que eran 50 gramos, lo dividí dentro de 1000, multiplicado por el C, que en este caso es de 385 en términos de joules partido kilogramo, grado centígrado, multiplicado por la temperatura, ahora sí de equilibrio, que es de 36.63, al cual le resto la temperatura más baja del sistema. Si usted no mal recuerda, era de 20 grados centígrados. Acá vamos a colocar todo este sistema. Nos damos cuenta que kilogramos se elimina con este kilogramos y grados centígrados se elimina con grados centígrados, lo que me produce una única dimensional, que serían los joules. Y así, de esta forma, finalizamos nuestro ejercicio y tenemos que la cantidad de calor absorbido es equivalente a 320.13 en términos de joules. Y esta sería la resolución de este ejercicio. Muchas gracias.